Buenas noches, queridos amigos, amigas de Canal Luz. Bienvenidos a un nuevo programa de Hablemos de Economía. En este primer programa del año 2015, año que yo creo que comienza con, al menos con otras perspectivas distintas. Tenemos los datos sobre el crecimiento de la economía española que apunta a una mejora en este año 2015. Creo que será algo que nos beneficiará mucho a todos. Al igual tenemos también una reforma fiscal que lo vamos a notar prácticamente ya mismo en este mes de enero, sobre todo para aquellos que tienen nómina, ¿verdad? Notarán una rebaja o un incremento, digamos, en su nómina mensual. Este incremento que uno lo destinará al consumo y otro, pues lo destinarán al ahorro. Y quizás uno de los elementos que más impacto tienen en la población en general es el tema del paro, ¿verdad? El tema del paro parece que las cifras que estamos teniendo en estos últimos meses apunta a que este año 2015 puede ser de una manera sostenida una importante recuperación, pero bueno, serán datos que iremos viendo a lo largo del año. En la parte, digamos, negativa, por hablar de alguna manera de los temas macroeconómicos, nos encontramos con ese volumen de deuda pública, ¿verdad? Incluido también la deuda privada, que tiene un tamaño muy importante y que supone un freno importante para el crecimiento consolidado de un país. Y bueno, esto es un tema que hablaremos, y de otro tema que con nuestro invitado de hoy también lo tocaremos, como es el concepto de deflación, ¿verdad? Algo que muchos expertos pues están verdaderamente preocupados por los efectos que esta palabra y este concepto macro pues tiene sobre la economía de un país. Bueno, para hablar de estos temas tenemos hoy a uno de nuestros economistas de cabecera. Es un extraordinario comunicador, un gran profesor de nuestra Universidad de Huelva, el catedrático de Economía, Juan José García Machado. Juan José, Juanjo, muchas gracias, bienvenido por aportar tus conocimientos y siempre tus explicaciones tan claras a todos los telespectadores de Canal Luz. Juanjo, me gustaría hacer justicia contigo, ¿verdad? Porque, tú fuiste de los poquitos que yo he escuchado, incluso leyendo prensa especializada, que ya predijiste en este programa hace un año aproximadamente, que el crecimiento de nuestra economía estaría en el entorno del 1,5 o algo más, cosa que has acertado al 100%, porque vemos como muchos analistas hacían predicciones del 0,5, 0,6, 0,7, incluso algunos más negativos, y sin embargo teníamos en Huelva un excelente predictor como economista que eres, donde diste al 100%, por lo tanto yo prefiero preguntarte a ti más que leerme la prensa especializada, porque tu porcentaje de acierto es del 100%. Y lo primero que quería preguntarte, Juanjo, ¿cuál es tu análisis de la situación para este año 2015? Bueno, muchísimas gracias por invitarme al programa Hablemos de Economía, y muchísimas gracias también a Canal Luz por la oportunidad nuevamente que me brindáis de comunicarme con la audiencia y de hacerle un poquito más cercana la economía, ¿no? Y estos conceptos, ¿no? Que realmente, pues los puristas de la ciencia dicen que la economía es demasiado compleja para ser un arte, pero también demasiado imprecisa para ser una ciencia, ¿no? Yo no estoy muy de acuerdo con los puristas de la ciencia, ¿no? Yo lo llamo los fundamentalistas científicos, y no es verdad, las ciencias sociales, y entre ellas la economía, no es una ciencia exacta, no es matemática, no es física, no es química. Entonces, claro, cuando hablamos, siempre hablamos en términos condicionales, siempre hablamos en términos de probabilidad. Nosotros decimos 2 y 2 son 4 con una probabilidad del 90%. En economía es así. Entonces, siempre hay margen de error, ¿no? Sí, yo me alegro de haber acertado. Lo que pasa, Juanjo, que tú no es que hayas acertado porque hayas jugado a la lotería, no. Tú has acertado porque diste argumentos, hablabas de los ciclos económicos, hablabas de los ciclos, y yo creo que esto sí que es importante. Sí. Es decir, muchas veces escuchamos a lo que se llaman expertos, ¿no? o especialistas en este tema de las predicciones de economía, y no lo argumentan, no lo argumentan. Entonces yo creo que es verdad lo que tú dices, que es una ciencia inexacta, es cierto, pero evidentemente cuando uno se va al análisis serio,
al análisis profundo de todo el análisis macroeconómico de un país, evidentemente es más fácil acertar que fallar, ¿verdad? Bueno, yo me alegro de haber acertado. Evidentemente estaba basado en una serie de fundamentos. Claro. Y bueno, yo tenía mi confianza también en la economía española, porque bueno, no dejemos de olvidarnos que la economía española es una de las más importantes de la eurozona. Entonces, bueno, pues en este caso, pues gracias a ti por decir que efectivamente pues se hace justicia con uno de los argumentos que yo planteaba. Con respecto a la situación este año, hombre, yo creo que va mejor. Yo recuerdo en el año 2012 que el panorama lo veíamos muy negro. Ahora estamos en una situación donde todo está mejorando, está empezando a fluir el crédito, el Banco Central Europeo ha abierto la mano, gracias a Dios, algo que venimos pidiendo desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Sí. Porque esas medidas de relajación monetaria que había llevado a cabo la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, para que la audiencia nos entienda, ¿no? La Reserva Federal es el Banco Central de los Estados Unidos y ha tenido durante el periodo de crisis unas medidas expansivas para calentar la economía, para que aumentara el consumo. Sí, crear dinero. Y se ha recuperado Estados Unidos, de hecho está creciendo, se ha reducido el paro, incluso el Banco de Inglaterra también, ¿no? Y todos nos preguntamos por qué no lo hacía el Banco Central Europeo, que nos estaba haciendo polvo sobre todo a las economías periféricas. Y bueno, y chocaba un poco pues con ese conservadurismo, ¿no?, recalcitrante que tenía el núcleo duro del euro, ¿no?, encabezados por nuestra autoridad económico alemán, ¿no? Monetaria, claro. Sí, entonces yo ahora mismo, evidentemente, tenemos una amenaza, un fantasma, lo que le llaman las 3D, que es la deflación, deuda, desempleo, las tres dimensiones, ¿no?, las 3D, que es una situación complicada, porque fue lo que llevó a la Gran Depresión después de la crisis que hubo del crash del 29, ¿no?, el famoso crash del 29. Entonces, claro, esa situación en la que está Japón y que no termina de salir. Entonces, ese es un poco el fantasma que tenemos ahí, pero que yo no lo creo tanto. Y luego, ya cuando hablemos de la deflación y hablemos de la deuda, ya entraremos en detalle, ¿no? Bien. Pero si... ¿Tus perspectivas son buenas para este año? Mis perspectivas son bastante buenas. De hecho, siempre hemos dicho que para crear empleo hay que crecer por encima del 1,5%. Entonces, las previsiones... Incluso tenemos una gráfica por ahí, si ellos nos la... Sí, los compañeros de control nos pueden poner la gráfica... ¿De la deuda pública del no, Producto Interior Bruto? la del PIB, la de la evolución del PIB, donde vamos a ver perfectamente esa W tan temida por la que hemos pasado, donde nos estábamos recuperando. Sí, ahora nuestros compañeros de control nos ponen y la comentamos. Entonces, lo que estábamos comentando aquí ahora la mismo, tenemos, eso es. Bueno. Entonces vemos cómo desde el año 2006, ¿verdad?, tenemos hasta el año 2016, evidentemente 2014 es como vamos a cerrar, con un 1,4% de crecimiento del PIB, del Producto Interior Bruto, para que la audiencia nos entienda. El Producto Interior Bruto, lo que producimos en bienes y servicios en España, del 1,7% en 2015 y del 2,2% en 2016. Y estos son previsiones de la Comisión Europea, que ya las rebajó en 3 puntos. O sea que yo incluso diría que en 2015 vamos a estar próximo al 2%. Si no en el 1,9, el 1,8 o el 2%. Claro, yo creo que vamos a andar... Cuando hablas de la W, ¿verdad? Sí. Hablas de la caída del año 2009, ¿no? Una sí, que eso caída fue tremendo. Muy importante, 2008-2009. Y después la caída posterior que tuvimos un leve crecimiento, un poco, yo creo que fue un poco falso, ¿no?, digamos, ese crecimiento en algún sentido, porque volvimos a caer en el año 2011 y 2012. Claro, ese fue, digamos, lo que decíamos, ¿no?, que el primer impacto, el primer tsunami de la crisis se paró, sí, ¿verdad?, pero luego ya con el segundo no pudimos. Claro, Y entonces, bueno, pues digamos que todavía estamos padeciendo las consecuencias, porque cuando hablamos de agregados, cuando hablamos de macromagnitudes económicas, claro, esto todavía no llega a la economía real. Claro. Estamos en el ámbito pues de las macrofinanzas, ¿no? Entonces todavía no ha llegado, está empezando a llegar a la economía real, pero claro, todavía tardará incluso que se vea. Se está recuperando el empleo, se está recuperando la inversión, y entonces yo creo que estamos en una situación donde en el año 2015
Si las previsiones se confirman, pues creceremos alrededor del 2%. Es decir, que la perspectiva que tenemos, según el gráfico que estamos viendo, Juanjo, es que 2015 será un buen año, que estaremos en torno al 1,7. Yo lo situaría incluso por encima. Por encima, ¿verdad? Yo lo situaría porque depende si estamos hablando de las previsiones del Fondo Monetario Internacional, del Gobierno en los presupuestos generales del Estado o de la Comisión Europea, yo incluso la situaría por encima. Y 2016 seguiremos esa senda de crecimiento. Sí, ya, ¿no? Gracias a Dios, sí. Ya estamos saliendo. Yo creo que ya le podemos decir a nuestros compañeros que bien. Bueno, Juanjo, vamos a ir entrando un poquito en detalle porque al final a nuestros telespectadores, como a cualquier ciudadano, lo que realmente le interesa es cómo le afecta, ¿no? Bien, tenemos, comentaba yo al principio que tenemos ahí un impacto importante que va a ser la rebaja fiscal, que la vamos a notar ya en las nóminas de este mes de enero. Es decir, va a haber una reducción de impuestos, tendremos menos retención en el apartado de IRPF en nuestras nóminas, con lo cual, bueno, yo creo que esto va a impactar sobre el consumo, ¿no? Esperemos. Sí, claro, claro. Vamos, nosotros tenemos de nuestras rentas, le tenemos que restar una parte que es lo que pagamos en impuestos. Eso es. Y nos quedaría una renta neta de impuestos. Y con esa renta neta de impuestos, parte se dedica al consumo y parte se dedica al ahorro e inversión. Entonces, cuanto menor sea la carga impositiva que merma las rentas que obtenemos, más tendríamos disponible para dedicarlo al consumo o para dedicarlo al ahorro. Es lo que se denomina la renta disponible. Efectivamente. ¿Verdad? Entonces, de esa manera, ¿qué es lo que conseguimos? Pues que si que lo que queremos es aumentar el consumo, pues bajamos los impuestos. Entonces, la política fiscal puede ser incentivadora con la economía o desincentivadora. Cuando lo que queremos es enfriar la economía, pues subimos los impuestos. Por eso hablábamos que la política fiscal que siguió el Gobierno en este periodo de crisis era la contraria a la que tenía que haber seguido, porque lo que tenía que haber hecho era bajar los impuestos y no subirlos. ¿Con qué problema nos encontramos? Con el déficit. Claro. Déficit público que era altísimo y que evidentemente no cumplíamos con los criterios del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Y porque había, Juanjo, yo creo que también una imposición clara por parte de la claro, evidentemente eran condiciones del rescate, eran las condiciones del rescate, porque es que si no, no llegamos a esa convergencia que año tras año estamos persiguiendo para llegar al 3%. ¿no? Entonces, claro, ahí es donde teníamos el problema, ¿no? Esa restricción que nos ponía de Europa de que la política fiscal, por una parte teníamos que recortar el gasto presupuestario, los recortes en educación, los recortes en sanidad, los recortes en prestaciones sociales, todo este tipo de recortes, pero por otra parte aumentar los ingresos. ¿Qué ingresos recibe el Estado? Vía impuestos, por lo tanto subieron los impuestos. Claro, eso fue una sobrecarga más para las economías domésticas en nuestro país. Claro, pero Juanjo, yo en este aspecto me gustaría y desligándolo un poquito de todo el concepto ideológico, ¿verdad? Porque a veces planteamos las discusiones desde el punto de vista ideológico, pero desde el punto de vista estrictamente de ortodoxia económica, ¿verdad? Yo también me planteo que prácticamente era imposible tomar otras medidas. Hablamos de perspectiva año 2012, ¿eh? Recordemos la situación en la que estaba este país, ¿eh? Una situación realmente complicada. Es que no había otra forma de salir de esta, Juanjo, ¿no? No había otra. Que no había otra. Realmente no había otra. Esto es como una empresa, si yo estoy gastando más de lo que gano, en algún momento voy a tener que cortar los gastos. Claro. Esa es la situación, es decir, cuando hay un desequilibrio presupuestario, que era lo que estaba ocurriendo en muchos países, ¿no? Pero a nosotros se nos había descontrolado por completo, llegamos a niveles de déficit del 12%, recuerdo. Entonces, claro, reconducir otra vez a la senda de controlar ese déficit público. No debemos olvidar que ese déficit público, si nosotros, una familia, si gasta más de lo que ingresa, la diferencia tiene que pedir prestar. Claro. Alguien le tiene que prestar. Claro. Y teníamos problemas de que nos prestaran. ¿Por qué? Porque no generábamos ingresos suficientes. Entonces, un ejercicio podemos tener déficit, un segundo ejercicio, pero no permanentemente. Eso no se puede perpetuar en el tiempo, ¿no? Claro. Entonces, claro, la única manera de reconducir el déficit y de llegar a ese reequilibrio entre ingresos y gastos es recortar gastos y subir ingresos vía impuestos. Entonces, el plan de política fiscal que hizo el Gobierno estaba previsto, era de manera temporal, y estaba previsto que terminara en el año 2013.
Sin embargo, visto que nos reconducíamos el déficit, se prorrogó un año más en 2014. No nos olvidemos que el objetivo de déficit que se firmó con la Unión Europea para este año 2014 que hemos cerrado es del 5,5, el déficit, del 4,2 en 2015 y del 3 en 2016. El 3% recuerdo que era el criterio de convergencia que se estableció para entrar en el euro, para entrar en la eurozona en déficit público. Yo creo que por traducirle esto, Juanjo, a nuestros televidentes y para que tengamos claro, estamos hablando de que este país, España, en este año 2014 hemos incrementado, es decir, la diferencia entre ingresos y gastos es, en sentido negativo, 55.000 millones por debajo. Es decir, que hemos gastado 55.000 millones más de lo que hemos ingresado, ¿verdad? Que no teníamos. Y por eso ha habido que aumentar la deuda pública. Deuda pública que además viene aumentando porque hay que financiar déficit, pero también hay que devolver la deuda pública que tenemos pendiente de pago. Claro. Entonces, la renovación de toda la... Ese es el motivo que cada vez estemos aumentando la deuda. Estamos financiando el déficit, pero por contra estamos aumentando la deuda. Claro, y la deuda, hablábamos de las 3 de antes. Esta es una de las que están subiendo por encima de niveles poco, no recomendables. Digamos que no recomendables. Sí, es de las pocas, de las empresas que ninguno de nosotros querríamos para llevarla a nosotros, ¿verdad? El déficit ahora mismo en 2014 previsto que vamos a cerrar va a ser concretamente del 4,6 y el objetivo de déficit con la Unión Europea era del 4,5. Nos vamos a quedar a solo una décima de cumplirlo. Vale. Ya el 2015 ya lo veo yo un poco más complicado, porque la previsión es que en 2015 el 4,6 y 4,5 el objetivo, el 2016, el 3,9 al 3 son 9 décimas, casi un punto de diferencia en déficit. Y eso hablamos de mucho dinero. Mucho dinero, sí, es verdad. Juanjo, sigamos con otro tema, el tema del paro, que aunque la cifra anunciada supone que hay un cambio de tendencia claro, ¿verdad? Yo creo que seguimos teniendo una enorme bolsa de parados, insoportable, yo diría, y quizás lo que es más relevante, los tipos de contratos, es decir, está cambiando el panorama del empleo, eso está claro en España, y sobre esto me gustaría plantearte varias cuestiones. Una de ellas, ¿crees que a partir de ahora la creación de empleo va a ser más acelerada? Sí, claro, como consecuencia de que estamos creciendo por encima del 1,5 del PIB. Entonces, para crear empleo tenemos que crecer por encima del 1,5 del PIB. Eso es fundamental. Luego, no nos olvidemos que va a haber un programa, que ya de hecho lo ha anunciado Mario Draghi, el presidente del Banco Central Europeo, de inyección en la economía. Es decir, va a haber una compra de deuda, indirecta o directamente, pero va a haber una compra de deuda y va a fluir todavía aún más el crédito y además se están introduciendo lo que llamamos la masa monetaria, cada vez se están introduciendo más euros en la economía. Por eso el cambio del euro-dólar se está depreciando. Es un tema que si quieres luego lo comentamos, que bueno, está a niveles de 1,18. Sí, hace ya unos años. Hemos pasado del 1,40 a 1,18 dólares por euro. Entonces, ¿cuál es la situación? Que evidentemente la creación de empleo se va a hacer más. Lo que pasa es que nosotros tenemos un desempleo, un nivel de paro altísimo. ¿Qué tiempo necesitamos, Juanjo, para absorber, digamos, no digo absorber el pleno empleo porque al menos al día de hoy resulta un poco impensable, ¿verdad? Pero poner una fecha, digamos, en el cual podamos absorber, lleguemos a niveles de desempleo de países industrializados, ¿no? Del 5 o 6%. Uy, yo lo veo eso tan utópico. Lo veo muy lejos. Yo lo veo tan utópico. Es probable que se quede gente, Juanjo, que hoy estén en el paro, ¿verdad? Sobre todo muchos que venían de sectores como la construcción, tema de servicios. ¿Tú crees que va a haber gente que no van a volver al mercado laboral? Probablemente sí. O sea, si estratificamos por edades, desempleados de mayores de 45 o 50 años lo van a tener muy complicado para volver al mercado laboral. Entre otras cosas porque además el empleo que se está generando son en sectores de tecnología y no son intensivos en mano de obra. Entonces, realmente los sectores intensivos en mano de obra están produciendo en India, están produciendo en China, están produciendo fuera de lo que es la zona europea, ¿no? Entonces, los expertos
hablan de que hasta que no llegue 2017 no hablaremos de tasa por debajo del 22%. O sea, nosotros ahora mismo, bueno, pues tenemos un desempleo estructural altísimo y el único país que tiene más desempleo que España es Grecia. O sea, eso es una variable que se nos ha ido de las manos. Sí, es una loza tremenda. Se nos ha ido de las manos y entonces, bueno, esto requiere políticas activas de empleo, porque no nos olvidemos también que tenemos a una cantidad de profesionales y a una cantidad de jóvenes muy bien formados, que se están yendo fuera y están encontrando trabajo. Es decir, hoy tenemos gente que tiene máster, que tiene idiomas, que están súper preparados, mucho mejor preparados pues, que generaciones anteriores. Y sin embargo no encuentran trabajo, o no encuentran trabajo de lo que han estudiado y están subempleados. Y si no se van es porque no quieren irse de España, ¿no? Entonces, encontrarle el trabajo adecuado al perfil profesional es difícil y tenemos que empezar pues desde la misma universidad, orientando a los estudiantes en aquellas actividades profesionales en las cuales ellos pues quieren desarrollar yo coincido contigo en que francamente yo creo que hay que ser realista. Cuando hay expertos que hablan de que absorber esta masa de desempleados nos llevaría 10 años, yo creo que tampoco está diciendo ninguna barbaridad probablemente, pero sobre todo es lo nuevo que se va incorporando al mercado laboral, porque muchas veces el problema es de modelo económico de un país, y uno se pregunta, ¿no?, que nos lo podríamos preguntar incluso también en el caso de Huelva, que de eso, si no en este programa, haremos un programa específico para Huelva sobre este tema, ¿por dónde vamos a crear empleo? ¿Qué sectores vamos a crear empleo? Pues claro, estamos lanzando, como tú bien dices, muchos jóvenes titulados que probablemente, al menos en su especialidad, va a ser complicado que trabajen, ¿no? ¿No crees que por ahí va el camino de un poco orientar? Sí, ahora mismo lo que tú hablas de orientar quizá a los Claro, porque alumnos, el trabajo ahora mismo que encuentran pues en el sector servicio, es en el turismo, es en la hostelería, y es un trabajo precario, evidentemente, con sueldos bajos, trabajo de empleo temporal, si no es empleo estable, y no es para plantearse un proyecto de vida. Entonces, tenemos que pensar. Y luego tenemos que el empleo juvenil está en el 50%, el desempleo juvenil está en el 50%. Es una brutalidad. Uno de cada 2 jóvenes está parado. Y después también, Juanjo, dentro de este tema, en los empleos, bueno, hemos visto en las cifras, la estructura, ¿no?, del paro, de la gente que han salido del paro, el tipo de contrato, ¿verdad?, el contrato temporal, pero hay otro tema que a mí realmente me preocupa. Que son los salarios, ¿no? Los salarios han caído una auténtica burrada. Claro. ¿Han venido para quedarse estos salarios bajos, Juanjo? Yo espero que no. Yo espero que no. En la medida en que vayamos con la recuperación, hacia adelante con la recuperación económica, los salarios se irán recuperando. Es decir, no debemos olvidarnos que como consecuencia de la crisis ha habido un recorte salarial. Eso nos ha hecho también más competitivos desde el punto de vista de las exportaciones que hacemos, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora costaba muchísimo más barato producir y exportar que lo que teníamos antes. Pero claro, también las economías se han empobrecido cerca de un 40%. Claro. Las economías domésticas, las familias, ¿no? Sí. Eso es el que ha mantenido. ¿Cuántas familias se sostienen pues con la pensión del abuelo o con la prestación de desempleo del padre y de la madre y así van tirando? Y la economía sumergida. Claro, y bueno, y la economía sumergida, que muchas veces que quieras que no, bueno, pues es un colchón que hay ahí, ¿no? Sin duda. Hay quien dice que representa el 20% del PIB, yo creo que es mucho, el 20% del PIB, la economía sumergida, yo creo que es mucho, pero está claro que esa economía sumergida pues absorbe un desempleo que, bueno, que... Y evita un estallido social, ¿no? Y evita, evidentemente, pues que haya un gran conflicto social en nuestro país. Claro. Bueno, Juanjo, vamos a seguir, porque como este programa tiene, entre otras muchas, no solo transmitir y comunicar e informar sobre la actualidad, nos gusta también pues que sea un programa donde, bueno, pues nuestros telespectadores, determinados conceptos que escuchan muchas veces en televisión, pues tratar de, y hoy que tenemos la oportunidad de tenerte aquí como gran pedagogo que eres, hay otro tema que se empieza a hablar muchísimo de él, donde hay mucha controversia también, porque hay expertos que opinan que no es tal deflación, pero cuando vamos al concepto deflación, pues le preocupa bastante de cara al futuro de la economía, no solo española, sino europea también. Primero, ¿qué es la deflación?
Bueno, la deflación, ¿cómo le podemos explicar a nuestros telespectadores? Lo mismo que la inflación es la subida generalizada de precios, la deflación es la bajada generalizada de precios. Es decir, que los artículos nos cuestan menos cada día o cada mes. Claro, ¿no? Vale. Claro, que con el tiempo va bajando el precio. Entonces, bueno, pues hay una serie de comportamientos racionales del inversor que se dice que si eso ocurre, el panorama es muy negro. ¿Por qué? Pues porque uno se aguanta, no consume hoy, esperando consumir el día de mañana que le va a costar más barato. Claro, ese es el efecto quizá más negativo, ¿verdad? Más negativo, entonces lo que hace es que la economía todavía se enfría aún más porque no hay consumo. Claro, la gente aplazan la compra, ¿verdad? Porque esperan que mañana esté más bajo, claro. Exacto. Claro. Entonces ahí en medio sacó otro término que es el desinflación. Sí. La desinflación es cuando se va deshinchando los precios, pero todavía no se tornan negativos. Vale. Y cuando se tornan negativos, sí, es un poco la estabilidad de precios. es cuando hablamos de deflación. Entonces, sí. El riesgo de la economía de la eurozona es que, bueno, pues los ortodoxos de la economía dicen que, bueno, y tenemos el Banco Central Europeo lleno de ellos, de que la inflación tiene que estar en torno al 2%. Controlada el 2%, porque eso es bueno, se remunera el ahorro, se incentiva la inversión y por lo tanto es bueno mantenerlo en el 2%. Pero a mí me gustaría, porque esto ha salido también en los telediarios, en televisión. Bueno, yo creo que vamos a seguir escuchando los agoreros, ¿no? Los agoreros, ¿no? Que dicen, bueno, pues que esto es un escenario, porque esto va a ser ya la Gran Depresión, ni mucho menos. Yo creo que a España, si analizamos bien por qué se produce esa deflación de precios, ese decremento en el IPC en términos negativos, primero no es generalizada, porque estamos hablando, para que la audiencia nos entienda, el índice de precio al consumo es una cesta de productos. Es una cesta de productos que es un promedio de precios, pero que van ponderados, es decir, hay productos que tienen más peso claro. que otros. Entonces, entre energía y alimentación, pues copan el 30 y tantos %. Claro. Esos son los que han bajado. Claro, pero hay que tener en cuenta una cosa, y esto es importante que lo apunte, Juanjo, porque me parece muy interesante, es que tengamos en cuenta que la energía, el petróleo, básicamente, ha caído, hablando del año 2014, ha caído un 43%, ¿no? Y eso sí que tiene un impacto importante, ¿verdad? Sí, pero eso no se ha traducido en los precios que pagamos por el litro de gasolina o por el litro de gasóleo. Bueno, mucho menos, porque dice que hay un componente de impuestos, sí, ¿verdad? Bueno, hay un componente de impuestos y no nos olvidemos que con la depreciación del euro frente al dólar, no nos olvidemos que el petróleo lo pagamos en dólares. Claro. Luego, con la depreciación de la moneda, tenemos dos efectos. Uno, de alguna manera hacemos de colchón con respecto a esa caída que ha habido en el precio de la energía, en el barril del petróleo, en el Brent, que es el de referencia que utilizamos en Europa. Por otra parte, porque lo pagamos pero también a nosotros nos sale mucho mejor exportar. ¿Por qué? Porque al tener, también hemos hablado en otros programas, de que Angela Merkel estaba empeñada en mantener un euro fuerte y a nosotros las economías periféricas, Grecia, Italia, Europa, Portugal, España, Irlanda, nos hacía polvo, porque nosotros no podemos soportar un euro fuerte. Entonces, queríamos que se devaluara la moneda. Si hubiéramos tenido la peseta, la hubiéramos devaluado seguro. Claro. Entonces, es una manera también de exportar. Y cuando aumentan las exportaciones, también se calienta la economía. Claro. Porque se produce más en el país, porque nos demandan más productos, más bienes y servicios fabricados en España. Entonces, claro, pues son más baratos, en definitiva. Por eso yo no veo el panorama dantesco de las 3D, tampoco lo veo yo como tan negativo. De hecho, ¿a quién perjudica? A los exportadores de petróleo, o sea, países como Arabia Saudita, o a los exportadores de gas, como puede ser Rusia, o como puede ser Venezuela. Es decir, estamos hablando del Golfo Pérsico, es decir, de países que sí le puede perjudicar la bajada del precio del petróleo. Yo creo que a nosotros nos beneficia, porque, bueno, pues, por una parte, mejora el consumo, porque tenemos... Pues si tenemos que llenar el depósito del coche, nos va a costar menos llenar el depósito del coche, a las empresas le va a costar menos la energía y tiene el coste energético para las empresas y para las casas, y esto lo estamos viendo, ¿no? El coste de la electricidad, ¿cuánto se nos ha subido en los últimos tiempos? En los últimos tiempos, sí, ¿verdad? Bueno, Juanjo, es decir, que tú no ves un riesgo, digamos, de deflación en la economía española, ¿verdad? Si no persiste, no. Vale. Es decir, hablamos de que tendría que haber una bajada generalizada, así, en todos los componentes del IPC, y durante un tiempo de más de 3 trimestres para considerar que estamos en peligro de deflación. De deflación, muy bien. Sí. Juanjo, otro tema. Tú eres un experto en economía financiera y
y en la actualidad nuestra deuda pública está ya en el 100% y seguirá creciendo probablemente en los próximos años. Incluso yo no sé si tú piensas que esta deuda es realmente impagable, como dicen algunos expertos, que ¿cuándo vamos a pagar, no? Es decir, estamos hablando del 100% del Producto Interior Bruto, ¿no? Es decir, que todo lo que producimos en un año es lo que debemos, que es una cifra brutal, ¿no? ¿Cómo nos va a afectar esta losa de la deuda, tanto pública como, ojo, no nos olvidemos de la privada, que es muy importante, que es el de la empresa y el de los consumidores, es decir, toda la gente que tiene su préstamo, su hipoteca, cualquier tipo de financiación, ¿verdad? ¿Cómo nos va a afectar esto al crecimiento de la economía española? Bueno, yo le pediría a nuestros compañeros de control que pongan eso. Ahí la tenemos. Sí. Ahí la tenemos, ¿verdad? Ahí vemos la evolución, la V que hace la evolución de la deuda pública en España, con mínimos en el año 2007, ¿verdad? Estábamos en niveles impresionantes, sí, ¿verdad? Impresionante. En el año 2007... Bueno. No nos olvidemos que entre los criterios de convergencia estaba fijado que la deuda tenía que ser el 60% del PIB. El 60% del PIB. Bien, ahí yo he puesto en la transparencia una que pone la regla del 90%. ¿Qué es eso? Bueno, hay una relación inversa entre deuda y crecimiento económico. Es decir, cuanto más aumentamos la deuda, repercute negativamente, nos es más difícil crecer, menos crecemos. Pero ese efecto inverso se produce de manera más severa a partir del 90%. Digamos que a niveles hasta el 90% esa relación inversa no se da tanto o es más floja, más débil, más suave que si estamos ya en supera el 90%, que es el caso en el que estamos actualmente. Nosotros ahora mismo vamos a cerrar pues muy cerca estamos en el 98% ya y probablemente en el año 2015 vamos a rebasar el 100% del PIB. España ahora mismo está... Y según nos indicas ahí en este slide, en el año seguiremos creciendo, ¿verdad? Hasta el año 2016 vamos a seguir creciendo, ¿verdad? Sí, evidentemente. Vamos a seguir creciendo porque tenemos que seguir financiando el déficit, tenemos que seguir devolviendo la deuda, porque no se trata del déficit solo del ejercicio corriente, sino de todos los déficits acumulados que hemos venido arrastrando y que tenemos que ir financiando. Además, dentro del déficit incluimos el déficit de las comunidades autónomas, no nos olvidemos, de las administraciones locales, diputaciones, ayuntamientos, etcétera, etcétera. Así que es bastante grande, ¿no? Entonces, la evolución que sigue la deuda pública va a superar el 100% y estamos ahora mismo en el puesto 17 de los 20 mayores países con mayores deuda pública. El primero Japón con un 245%, que es una barbaridad. Japón sí, es verdad que tiene un problema serio porque está creciendo al 0,85%, pero no tiene el nivel de desempleo que tenemos nosotros, pero sí tiene una deuda elevadísima. Entonces, como decía antes, a partir del 90% se pone en riesgo el crecimiento económico. De un país, vale. Pero no nos olvidemos, y ahí tengo puesta una fórmula, volvemos también un poco a lo de antes, ¿no? Que esto hay que basarlo también en fundamentos, es decir, tenemos que decir que en el caso de España, Italia tiene la deuda también por encima de nosotros y otros países, Estados Unidos la tiene también por encima de nosotros, y sin embargo están creciendo y tienen controlado el desempleo. En el caso de España no es tan grave, en comparación a como hemos estado anteriormente. Ese indicador que llamamos el PSR, o coeficiente de superávit primario, viene a decir que el superávit primario de las cuentas públicas, de los presupuestos del Estado, ingresos menos gastos, sin incluir los intereses, debe de superar el porcentaje, el stock de deuda, que sería la deuda sobre el PIB, estamos hablando pues ahora ya del 98%, ¿verdad? Y una diferencia que llamamos I menos G. Vale. La I es el interés que se paga por la deuda pública, el bono a 10 años, que es lo que se suele utilizar, el bono del Estado a 10 años, como referencia. Sí. Gracias a Dios nos estamos financiando a un tipo bajísimo. Actualmente estamos en niveles, abajo en verde pueden ver, estamos en niveles del 1,63, pero venimos de noviembre de 2012 del 5,30%. Claro. O sea, hemos reducido la carga financiera, no porque hayamos devuelto deuda, sino porque ha bajado los intereses que pagamos. Sí, el efecto prima de riesgo, ¿verdad? Exactamente, o sea, la prima de riesgo, yo recuerdo de estar pagando por el bono a 10 años el 7%, con una prima de riesgo del 5%, de más del 5%. Y luego lo que tenemos, la G, sería la tasa de crecimiento de la economía, que es la tasa de crecimiento del PIB.
Vale. Entonces, siempre que el crecimiento, siempre que nosotros tengamos un crecimiento positivo, va a restar. Cuando el crecimiento es negativo, cuando estamos en decrecimiento, sí, menos por menos es más. Claro. Con lo cual todavía hace de efecto multiplicador con el nivel de deuda. Como pasaba en abril de 2014. Como pasaba. Entonces, en noviembre de 2012, teniendo un 76% de deuda pública, sí, resulta que teníamos el coeficiente por encima del 5%, que ya era peligroso, porque a partir de niveles del 5% ya es peligroso. Y sin embargo, ahora teniendo más stocks de deuda, en el 98, como estamos creciendo y hemos reducido el coste financiero de la deuda, de los intereses del bono a 10 años, pues estamos en el 0,23. Es decir, que estamos en una mejor situación. Estamos mejor teniendo más deuda ahora. Vale. Exactamente. No sé si la audiencia nos ha entendido, sí, pero que sí. Yo creo que ha quedado y si no, lo explicamos claro. otra vez. Ya podemos quitar este slide de nuestros compañeros. A mí me ha parecido, Juanjo, muy claro, y yo creo que es fácil de entender que reducimos el coste, aunque el coste, recordemos, en los presupuestos generales del Estado de intereses para este año 2015 de la deuda son 35.000 millones, o sea, estamos hablando de una cifra realmente importante, ¿verdad? Y yo creo que es un tema importante el reducir el coste, y como tú bien explicas, probablemente estemos en una situación de como estábamos en 2012 y que por eso estábamos a punto del rescate. Es decir, es que el rescate no se hace porque sí, se hace porque hay unos datos, como tú nos has traído hoy aquí, para explicarnos por qué estábamos realmente en un riesgo importante de un crack prácticamente en el país, ¿verdad? Aquí el problema es que se invierta la situación, es decir, que por una parte nos suba la prima de riesgo, pagamos más intereses, sí, y por otra parte no crezcamos a los niveles que estamos diciendo que prevemos que vamos a crecer. Entonces se tornaría la situación. Sí, pero ahora parece que hay una cierta estabilidad. Con este ¿verdad? escenario yo no veo mal que estemos por encima del 90%, vale, siempre y cuando no nos alejemos mucho y no renunciemos al recurso de la deuda, porque gracias a que nos prestan dinero podemos hacer frente al déficit, claro, y gracias a eso pues podemos estar haciendo frente a gastos de inversión y a gastos corrientes que se hacen por parte de la Administración. Juanjo, siguiendo un poquito con el tema financiero, algo en lo que tú eres experto, y yo miro la evolución, y como además he trabajado en el sector financiero durante muchos años, pues probablemente sea mucho más sensible, ¿verdad?, a este tema. Pero hemos visto el cambio radical que se ha producido en España, ¿eh? Es que si analizamos la España de hace 5 años, pues no irnos mucho más lejos, del panorama financiero español, con no sé cuántas cajas de ahorro, no sé cuántos bancos, un sector muy atomizado, ¿verdad?, que había grandes grupos bancarios, pero muy atomizados. Bueno, si miramos ahora, nos hemos quedado, las cajas han desaparecido totalmente. 100%. Prácticamente nos hemos quedado en 4 o 5 grupos bancarios fuertes en este país y poco más. Pero claro, hay mucha gente que se pregunta si realmente esto nos supone, porque podríamos hablar de un oligopolio financiero, ¿verdad?, de alguna manera, en el sentido de que al haber pocos bancos, pues pueden, entre comillas, ponerse de acuerdo para modificar tipos de interés, temas de comisiones, es decir, que el ciudadano, en definitiva, el usuario bancario, digamos, está en peores condiciones, ¿no? ¿O tú no lo ves así? Yo creo que hemos aumentado la eficiencia en el sector financiero. Y, de hecho, teníamos un sector, el de las cajas de ahorro, que copaba casi el 50% del sistema bancario. Digamos que el 50% eran cajas de ahorro, o 40 y tantos por ciento cajas de ahorro, 51, 52 bancos y un 5% las cajas rurales. Digamos que este era un poco el mapa que teníamos, con un montón de entidades, un montón de cajas de ahorro tremendamente politizadas, y donde el peso político de las administraciones autonómicas y locales en los consejos de esas cajas, pues hacía que se siguieran criterios, digamos, no quiero decir muy laxos, ¿verdad?, pero poco profesionales, poco profesionales. Entonces, eso ha llevado a que las cajas pues no hayan sido competitivas y bueno, y que se hayan hecho una serie de inversiones, de que los consejeros hayan tenido, bueno, hemos visto los casos de las retribuciones millonarias que se aplicaban, brutales, lo de las tarjetas black, hemos visto auténticos escándalos que han ocurrido por la falta de control también por parte de los supervisores. No nos debemos olvidar que también han estado mirando para otro lado, por las razones que sean, pero han estado mirando para otro lado, ¿no?
Hemos dicho, personalmente a mí me hubiera gustado escuchar pues las razones de Miguel Ángel Fernández Ordóñez cuando dejó el cargo de gobernador del Banco de España y se fue por la puerta de atrás sin decir ni pío. A mí me hubiera gustado. Sigue sin dar ningún tipo de explicación de la situación del caos. Vamos, el rescate a nosotros en el sector bancario nos pusieron de 100.000 millones de euros, fue 40.000 millones de euros, estamos hablando de tal. Realmente el sistema financiero en nuestro país ha habido una concentración y nos hemos quedado realmente pues con 15 o 16 bancos que representan el 80% del sistema financiero. Así. Y esos bancos, además, como son bancos grandes, cuyos activos son más de 30.000 millones de euros y que además tienen un tamaño superior al 20% del PIB, pues resulta que van a estar bajo la supervisión del Banco Central Europeo, ya no va a estar bajo la supervisión del Banco de España. Con lo cual nuestro Banco Central todas las funciones va a realizarlas a través del sistema europeo de bancos centrales, porque realmente política monetaria la lleva el Banco Central Europeo, política cambiaria la lleva, cambiaria me refiero a los tipos de cambio, a la gestión de las reservas en divisa, la lleva el Banco Central Europeo, con política monetaria me refiero a los tipos de interés, a las inyecciones de liquidez, la emisión de billetes en España la hace la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, y o sea que realmente la única función que tenía era la de supervisión del sistema financiero español y prácticamente las grandes entidades las va a llevar el Banco Central Europeo. Yo me refería mucho al tema de servicios, ¿verdad? Sí, yo aquí quería, porque tú diriges un prestigioso máster sobre gestión bursátil y asesoramiento financiero que este año se va a impartir en nuestra Universidad de Huelva. Yo creo que uno de los másteres más interesantes que yo he visto en estos últimos años y que creo que, sobre todo para el tema del sector financiero, va a ser muy importante, fundamentalmente por el tema del asesoramiento, Juanjo. Sí, porque yo creo que ahí tenemos una gran deficiencia. Ahí es por donde yo iba, es decir, nosotros va a haber una especialización, y de hecho ya la estamos viendo, en el sector financiero, mucho más profesionalizado y mucho más orientado a la inversión financiera y al asesoramiento financiero, más que la típica banca comercial de tomar dinero depósito y utilizarlo para hacer préstamos. Evidentemente esa función seguirá. Pero las entidades financieras del futuro, no hace poco estuvimos en Madrid visitando el Centro de Innovación del BBVA y estuvimos en la Bolsa y en el Banco de España y en la Casa de la Moneda a mediados de diciembre, con los alumnos precisamente con los alumnos de la Facultad de Ciencias Empresariales, de Finanzas y Contabilidad. Va por otros derroteros, es decir, tenemos que pensar en que una entidad financiera es como un supermercado financiero, es decir, uno va buscando asesoramiento patrimonial, asesoramiento bursátil, es decir, asesoramiento para sus finanzas personales. No se trata solamente de la típica banca comercial que hasta ahora se ha venido dando y digamos de ese negocio minorista del que han vivido pues las cajas de ahorro durante muchísimos años por esa cercanía que tenían a la población, ¿no? No había pueblo donde no había una caja de ahorro, ¿no? Claro. No nos olvidemos de esto. Entonces, en este máster, que está estructurado en 2 títulos propios, tiene 75 créditos, de los cuales 40 créditos son del título de experto en gestión bursátil y 35 créditos para el título de experto en asesoramiento financiero. Luego está dividido en 2 patas. Eso quiere decir que el alumno quiere hacer el máster completo o el que quiere especializarse en una, o bien gestión bursátil o asesoramiento financiero. Sí, pero yo creo que esto es importante, Juanjo, de decirlo a todos los ciudadanos de Huelva, ¿verdad? Porque, por un lado, está que en Huelva tenemos excelentes productos, a veces no lo damos a conocer lo suficiente como para que esto, porque este máster, ¿cuándo está previsto que inicie, cuándo su impartición en Huelva? El próximo curso académico, en 2015-2016, que será el próximo curso académico, empezaremos. Y los que estén interesados, porque yo creo que va dirigido, pues no solo a los egresados, ¿verdad?, sino que va dirigido a muchos profesionales del sector financiero, ¿verdad? Profesionales, bueno, pues que quieran actualizar sus conocimientos o bien que quieran acreditarse. Porque este máster está acreditado por el Instituto Español de Analistas Financieros, luego además se le dan los contenidos formativos que le van a exigir para el examen del EFA, del European Financial Advisor, es decir, del agente asesor europeo, y va a tener un diploma y va a estar homologado a nivel europeo para el ejercicio del asesoramiento financiero, que se va a requerir. Es decir, la Comisión Nacional del Mercado de Valores ya está exigiendo que haya una cierta acreditación y certificación, y luego también para presentarse a lo que es el examen de operador del SIBE. El SIBE, el Sistema de Interconexión Bursátil, es decir, comprar, vender acciones, bonos, etcétera. Bueno, desde aquí, desde luego, cuando nos acerquemos, aquí tenéis una ventana
en este humilde programa y en esta televisión, para que yo creo que es importante que cuando hay algo verdaderamente valioso, de mucho valor, pues que yo creo que todos debemos colaborar, ¿verdad?, para que sea conocido por todos aquellos ciudadanos onubenses que estén interesados. Bueno, Juanjo, como ya preveía, se nos acabó el tiempo, se nos quedaron 10 o 12 temas fuera, pero ya sabíamos que esto nos iba a pasar, ¿verdad? Yo lo que quiero primero es darte las gracias de nuevo porque cada vez que te llamo nunca dudas en venir para ilustrarnos sobre tus conocimientos y sobre la economía, sobre todo en ese concepto que yo siempre digo, que lo importante es que lo expliquemos para que todo el mundo lo entienda. Es decir, no todos son economistas, este programa no está dirigido a economistas, este programa está dirigido al ciudadano y que entiendan conceptos que yo creo que es muy importante que nos vayamos también adquiriendo esa cultura financiera que tú tanto proclamas también, ¿verdad? Bueno, yo quería dejarte 10 segunditos para que, como siempre, una persona muy positiva nos dé ese mensaje de positivismo para la economía de 2015, Juanjo, en la Cámara. Bueno, muchísimas gracias, Fede, por invitarme nuevamente al programa. Yo encantado, como siempre, de venir. Y si de alguna manera podemos hacer llegar al público, a la audiencia, pues estos conceptos que manejamos los economistas y bueno, pues que de esa manera aumentar la educación financiera y que la gente esté más preparada, ¿verdad? Pues siempre eso es muy positivo para, bueno, pues para sus economías domésticas, ¿no? Que sí. No debemos de dejar a dudas. Y que el saber no ocupa lugar, Juanjo, por supuesto, por supuesto. Y en cuanto a las perspectivas que empezamos el programa, yo creo que van a ser muchísimo mejores en 2015 que en 2014 y todavía en 2016 van a ser mejores que en 2015, que ya estamos creciendo por encima del 1,5 y por lo tanto vamos a generar empleo, que evidentemente esto lleva un retardo con respecto a su traslado a la economía real, pero que ya estamos en esa senda de crecimiento donde las expectativas en cuanto a inversión, en cuanto a consumo, en cuanto a actividad económica se va recuperando. Y esto ya lo estamos viendo incluso en el sentimiento de los ciudadanos, en cuanto a las expectativas que tienen, y por eso yo digo que ese fantasma que hablaba de la deflación yo no lo veo todavía tan peligroso, porque no es generalizado ni es persistente, por lo tanto. Yo tampoco lo veo. Bueno, pues nos quedamos con este mensaje positivo, Juanjo, tuyo, y bueno, de nuevo agradecerte, muchísimas gracias, Juanjo. Gracias, ha sido un placer de verdad tenerte y un honor para este programa tener a personas como tú. Nos veremos pronto, Juanjo. Muchas gracias. Muchas gracias. Y a ustedes, queridos telespectadores, agradecerles un día más que hayan compartido su tiempo con nosotros. Les espero la semana que viene, que sean muy felices.